Buenos días a todas y a todos. Yo soy Juana Olmeda, soy la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Y lo primero que quería hacer es agradeceros la presencia, tanto los que estáis aquí como los que estáis viéndonos online. Y agradecer a los compañeros de la Agencia Tributaria que nos permitan estar hoy con vosotros y con vosotras explicando lo que para nosotros es fundamental, que es el programa y el proyecto que tenemos como Comisiones Obreras. Sabéis que Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico y un sindicato de clase, y eso en determinados ámbitos es un hándicap, sobre todo cuando son corporativos, y aquí hay mucho corporativismo. ¿Ya? Y, como os decía, para nosotros es fundamental, en un año como este que tenemos ahora de elecciones sindicales, pues contar con el apoyo de vosotros y de vosotras, porque el valor que tenemos como sindicatos se basa fundamentalmente en la representatividad, y la representatividad la otorgan las elecciones sindicales y los votos de cada uno y de cada una de vosotras. A pesar de la época convulsa que hemos tenido, lo que hemos conseguido hacer es negociar algunas cuestiones que para nosotros eran fundamentales, ¿no? Porque llevábamos con la negociación parada desde antes de la pandemia. A pesar de cómo estaban las cosas, hemos conseguido firmar un acuerdo en octubre del año pasado, el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, en el que, más allá de subir los salarios en el mismo ciclo presupuestario, que eso yo creo que es la primera vez que pasa, los salarios de los empleados públicos y de las empleadas públicas renegociados y mejorados, tiene un montón de puntos que para nosotros eran fundamentales. Entre otros, por ejemplo, recuperar los derechos que perdimos en el año 2012 con el decreto 20 que firmó Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular. Para nosotros eso era una cuestión básica porque llevábamos con la negociación parada y hemos conseguido recuperar derechos que para nosotros y para nosotras eran fundamentales. Eso, además, nos ha abierto la puerta a otra serie de negociaciones, como pueda ser la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, y otras cuestiones, como puedan ser pues, el teletrabajo, aunque yo sé que aquí esto lo tenéis bastante avanzado, pero no en el conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, yo creo que ha sido un periodo fructífero. Hemos conseguido arrancar compromisos al Gobierno, además en el tiempo que tenían que estar tasados para que se produjeran las mejoras antes de junio de este año, porque a nadie se le escapa que en diciembre y en este propio mes de mayo tenemos elecciones tanto a municipios y comunidades autónomas como al Estado, las elecciones generales, y si tenemos una perspectiva que puede ser un cambio de ciclo político, teníamos que dejar amarradas unas cuantas cuestiones que servirán para mejorar las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos. Por tanto, yo creo que ha sido bueno y seguiremos avanzando en este sentido. Yo no quiero extenderme mucho porque, como ya sé que a las 9 esto se corta, le voy a pasar la palabra a Paco, que es el... ¿Tú primero? Pues le paso la palabra a Unai Sordo, todos le conocéis, es el secretario general de la Confederación de Comisiones Obreras, y os dejo con él para que os cuente unas cuantas cosas. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un placer poder participar en esta asamblea previa a las elecciones dentro de una entidad tan importante como es la Agencia Tributaria, como es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y yo quería empezar la intervención haciendo un reconocimiento al trabajo que realizáis, a la función clave y estratégica que desarrolla la agencia, pero que evidentemente la agencia tributaria recauda tributos, hace funciones de inspección y de atajar el fraude fiscal porque hay trabajadoras y porque hay trabajadores detrás que desempeñáis con efectividad vuestras funciones, y a nadie se le escapa que el sistema fiscal de un país es lo que le vertebra, es la espina dorsal de alguna manera de un Estado que quiera llamarse Estado social y Estado de derecho, ¿no? Por tanto, yo quiero empezar por reconocer el trabajo que venís realizando en circunstancias complicadas. En circunstancias complicadas, comentábamos antes un poco la distribución de personal dentro de la agencia tributaria. Sois una plantilla del entorno, si no recuerdo mal, de las 25.600, 25.700 personas, pero desde el año 2011 la disminución de personal
pues prácticamente ha sido de 2.000 personas. De 2.000 personas en un momento donde creo que todo lo que tiene que ver con las políticas recaudatorias, con las políticas de recaudación tributaria, son, como digo, estratégicas para un país. Y lo cierto es que los datos avalan la efectividad del trabajo que venís realizando con una plantilla reducida respecto a la que teníamos hace 12 años, ¿no? Un índice de desempeño mucho más alto que hace 12 años. He extraído el dato de que en la lucha contra el fraude cada empleado de la agencia tributaria obtiene del orden de 658.000 euros, que es casi el doble de lo que se obtenía en ese año 2011, donde la plantilla pues, era del entorno de las 29.000 personas, si mal no recuerdo, ¿no? Por tanto, un reconocimiento que tiene que ir ligado a un mensaje claro. Las políticas públicas no se pueden basar en el voluntarismo de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Y, por tanto, para dotar de efectividad a la agencia tributaria, como al resto de los servicios públicos, hay que mejorar las dotaciones de personal, hay que mejorar los procesos de formación y cualificación permanente de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que habilitar procedimientos de reconocimiento de las competencias y de las capacidades adquiridas tanto por los procesos formativos como por el propio desempeño profesional y lo que ello supone en términos de experiencia profesional. Y además todos estos procesos formativos de capacitación y de reconocimiento de competencias tienen que articularse para el conjunto de las plantillas y no solo para los niveles más altos. Yo creo que esto es fundamental porque una cosa que luego trataré de explicar. Creo que de cómo se afronte la actualización y la modernización de la administración pública en España depende en gran parte el futuro de un modelo social digno de tal nombre, el futuro de ese contrato social para el siglo XXI que debiera articularse, que debiera desempeñarse en nuestro país en los próximos años, ¿no? Pero decía Juana, y estamos aquí con un motivo muy concreto, que es el proceso de elecciones sindicales, ¿no? Y yo quiero dejaros de forma muy breve alguna reflexión sobre la importancia de los procesos de elecciones sindicales en España, porque las elecciones sindicales son el verdadero proceso de legitimidad y de legitimación de los sindicatos, de la misma manera que las elecciones políticas son las que determinan mayorías y minorías políticas en el Congreso o en el Senado, ¿no? Y digo esto, que es una obviedad en un ámbito como este, pero no está de más decirlo porque yo creo que a veces se olvida, ¿no? Y sobre todo porque creo que hay que dimensionar correctamente de qué hablamos cuando hablamos de los procesos de elecciones sindicales. Mirad, en España tenemos un sistema, para bien y para mal, un sistema sindical, un modelo sindical y de relaciones laborales, que tiene muchas ventajas, pero que tiene alguna consecuencia, bueno, no sé si indeseada, pero desde luego colateral, ¿no? Y una de esas consecuencias seguramente indeseadas es que no tenemos un sistema particularmente proafiliativo a los sindicatos. ¿Qué quiero decir con que no tenemos un sistema proafiliativo? Pues que prácticamente todas y cada una de las normas que somos capaces de pactar los sindicatos, los acuerdos de función pública, los acuerdos de reforma laboral, un plan de igualdad, el acuerdo de pensiones, pues evidentemente tiene una aplicación general a los trabajadores, a las trabajadoras afectadas por el acuerdo, a la ciudadanía en su caso, sin que se aplique, lógicamente, solo a las personas afiliadas. En España, para gozar de las mejoras del acuerdo de la función pública no hace falta estar afiliado a ningún sindicato. Y esto es un elemento de desincentivo a la afiliación. Yo creo que ese desincentivo a la afiliación lo tenemos que tratar de corregir y contrarrestar con una acción sindical muy pegada al centro de trabajo, porque para un sindicato, pese a lo que luego voy a decir de la representatividad, es muy importante contar con niveles de afiliación altos. Yo sé que esto en la administración pública se vive un poco de otra manera, pero ahora mismo en España hay ya una relación directa entre los niveles de incrementos salariales que está habiendo en las empresas y los ratios de densidad afiliativa que está habiendo en esas mismas empresas. Aunque estéis oyendo que en España hay una devaluación salarial del 5% en el año 2022, que en términos macroeconómicos es cierto, no es menos cierto que de la gente que tiene un convenio colectivo vigente en el año 2022,
el 30%, 2.730.000 y tantas personas, tienen subidas salariales del entorno del 5%. Y ahí es donde hay mayores niveles de afiliación. Por tanto, la afiliación es básica para negociar las condiciones de trabajo. Los sindicatos no somos un ente que venimos a reclamar el apoyo en las elecciones para, una vez que nos dais el apoyo, hasta luego, Lucas, y nos dais fuerza para negociar. No. Los sindicatos somos, ante todo, lo que la correlación de fuerzas que organicemos sea capaz de poner en una negociación o sea capaz de poner encima de una mesa. Y esto depende en gran parte de los ratios de afiliación que tenemos en cada empresa, que tenemos en cada administración o que tenemos en cada entidad autónoma o entidad de derecho público, como es el caso de la agencia tributaria, ¿no? Pero pese a esto que he dicho, lo que otorga la legitimidad para negociar, lo que otorga la legitimidad para ser contraparte de una administración o de una dirección de empresa es el proceso de elecciones sindicales. Y quiero trasladaros la dimensión que tiene Comisiones Obreras dentro de ese proceso de elecciones sindicales. Porque nuestro sindicato tiene prácticamente 1 millón de personas afiliadas. Cuando digo afiliadas que están cotizando al corriente de pago, no que un día pasaron por una sede y echaron una firma para una cuestión concreta, no, afiliadas. Pero Comisiones Obreras tiene del orden de 102.000 delegados y delegadas de personal, miembros de comité de empresa o de juntas de personal en toda España. 102.000 personas que son el 35% del total de la representatividad sindical de nuestro país. En España hay elegidos y elegidas 288.000 personas que representan a sus compañeros en los centros de trabajo. ¿Por qué han sido votadas? Porque habéis sido votadas, porque algunas estáis aquí, por millones de trabajadores y trabajadoras. El proceso de elecciones sindicales cada 4 años, en cada empresa cada 4 años, es el proceso de movilización democrática más intenso que tiene España, al margen, lógicamente, de las elecciones políticas. Por tanto, es sumamente importante afrontarlo con ese sentido de la corresponsabilidad y del compromiso, ¿no? Y lo apuntaba también Juana. Nosotros somos conscientes de que hay corrientes corporativas en el mundo del trabajo, porque hay corrientes corporativas en la sociedad. Porque el corporativismo está muy ligado, en el fondo, al individualismo, a cierto egoísmo y a cierta forma limitada de percibir la realidad. Y en la administración pública muchas veces se instala la idea de déjate de líos, de sindicatos que se preocupan de otras cosas y céntrate en lo tuyo, en tu carrera profesional, en tu plan de formación, y déjate de líos. Bueno, yo quiero dar alguna pista sobre de qué van los líos para entender la importancia de que en la administración pública también se refuercen las organizaciones sindicales confederales, generales y de clase, ¿no? En primer lugar, decir que Comisiones Obreras es un sindicato en disposición de estar tan especializado como el que más en atender los problemas concretos en cada uno de los centros de trabajo, de las empresas, de las administraciones públicas o de las entidades de derecho público. Comisiones Obreras no es un sindicato general porque solo se preocupe de lo general. Comisiones Obreras es un sindicato general, confederal, sociopolítico, porque además de las cuestiones concretas del día a día, es capaz de influir en otras políticas. Pero nuestra organización, que no son más que vosotros y vosotras en los centros de trabajo, está en disposición de ser tan eficaz como la que más, de entender los problemas concretos, en este caso de la agencia tributaria, como cualquier sindicato corporativo de la agencia tributaria. Y por tanto a nosotros nadie nos tiene por qué ganar en concreción, en estar pegados al terreno y en saber resolver y escuchar los problemas de las personas en su realidad concreta. Segundo, una cosa es ser un sindicato sociopolítico y otra cosa es no ser un sindicato independiente. Comisiones Obreras es un sindicato independiente de cualquier poder externo, de cualquier partido político, de cualquier poder económico y de cualquier administración pública. Ser independiente no quiere decir ser neutral, porque no somos neutrales ni neutros, por lo que luego os diré. Pero nosotras y nosotros somos un sindicato absolutamente independiente y nuestro carácter de sindicato confederal, lejos de ser un lastre para competir en la administración pública, se tiene que convertir en un valor, porque nadie como nosotras y como nosotros está en disposición
de tratar de condicionar las políticas públicas, las políticas fiscales, las políticas presupuestarias, que a la hora de la verdad son las que determinan cómo os va a vosotras y a vosotros en cada agencia, en cada ministerio, en cada administración o en cada dirección general. Y no es lo mismo lo que pasó con las políticas presupuestarias en el año 2011 que lo que está pasando ahora. Y la influencia que tiene un sindicato como Comisiones Obreras en que las políticas generales vayan por una línea y no por otra, pues no las tiene un sindicato corporativo. Y sin las políticas presupuestarias más expansivas que hay ahora, no llegáis a este acuerdo de la función pública. No se llega por birlibirloque a los acuerdos, sino porque hay un marco general que los propicia o al menos que los incentiva, ¿no? Y yo quería hacer una reflexión con esto de las cuestiones generales sobre el momento clave que, en mi opinión, en nuestra opinión, vive la administración pública, haciendo un breve y corto recorrido sobre lo que ha pasado en España en los últimos apenas 11 o 12 años, ¿no? Porque la última crisis, de la que, como he dicho, todavía estamos sufriendo una parte de los recortes, no solo los recortes en plantilla, lo que ha supuesto las tasas de reposición, lo que ha supuesto, bueno, la limitación de la modernización en tiempo y forma de la administración pública, todo esto son secuelas y son consecuencias todavía de las políticas de austeridad de hace prácticamente 10, 12 años, ¿no? En la anterior crisis, que se resolvió de una forma muy lesiva para España, no solo para España, pero también para España, con un montón de recortes, con procesos de destrucción de empleo, de reducción de salarios, pero sobre todo de deterioro de los servicios públicos, fue acompañada esa política de austeridad, de devaluación interna, que habréis oído hablar varias veces de eso, con toda seguridad, fue acompañada de un concepto ideológico muy concreto sobre el modelo de Estado que necesitábamos. Y el modelo de Estado viene a definirse como un modelo de Estado mínimo. El Estado era un lastre para el desarrollo económico, para el desempeño de los agentes económicos y, por tanto, el Estado había que reducirlo a una especie de mínima expresión. Una serie de servicios públicos básicos, cada vez más que como un derecho de ciudadanía, concebidos como una especie de derecho asistencial para el que no pueda llegar a proveerse de servicios en el mercado privado, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, por ahí se quería llevar el tema de pensiones. Evidentemente, un Estado mínimo requiere de una presión fiscal cada vez inferior y una presión fiscal cada vez inferior pues no requiere, lógicamente, de una gran administración tributaria, de un gran Ministerio de Hacienda, de un gran ente que pueda gestionar los tributos de forma eficiente y de forma eficaz en nuestro país, ¿no? Y ese modelo hace 10-12 años estaba muy consolidado ideológicamente. Iba acompañado de una cierta demonización de los empleados y de las empleadas públicas. Si os acordáis, hace 10-12 años se dio brea a los sindicalistas en general, pero anda que a los funcionarios, que es como se hablaba de aquello, no fue menor algunas de las acometidas, ¿no? Y en esto, cuando esto parecía muy consolidado, llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y resulta que nos tuvimos que salvar como país desde la sanidad pública, a la que accede todo el mundo, y nos encontramos con serias deficiencias para hacer frente a una situación que es verdad que era absolutamente imprevisible, ¿no? Y llegó la pandemia y vimos que nuestro sistema sociosanitario de residencias, de atención a los cuidados, tenía muy serias deficiencias. Y llegó la pandemia y nos dimos cuenta que gestionar el borbotón de expedientes de regulación temporal de empleo o gestionar el ingreso mínimo vital, pues encontraba unos cuellos de botella enormes en la administración, que la gente, la ciudadanía, se pillaba unos cabreos del 7 y que incluso después de la pandemia pues tiene problemas la administración pública para hacer una gestión ordinaria de los trámites que la ciudadanía nos reclama. Y se empezó a instalar una reflexión alternativa. Hostia, igual se ha pasado de frenada la minoración del papel del Estado y de la administración pública. Pero es que después de la pandemia ocurrieron más cosas. Llegó una guerra, llegó un bloqueo a una parte de la economía que ha hecho repensar incluso las políticas sectoriales y las políticas industriales. A lo mejor
el mundo, la globalización, se ha pasado de frenada con aquello de la deslocalización productiva. Y llegó una respuesta europea distinta, donde en vez de recortar, en vez de hacer políticas de austeridad, se pusieron casi más de 750.000 millones de euros para los fondos de recuperación europeos. Y resulta que ahora te encuentras a cualquier responsable empresarial con un mínimo de fuste que te dice que hay serios problemas de gestión en la administración pública de esos fondos de recuperación europeo porque ni hay dotación de personal suficiente ni se ha actualizado la administración para hacer frente a estos nuevos retos. Y es, joder, ¿dónde estaba lo del Estado mínimo? No estaba de retirada el Estado. Resulta que la administración empieza a ser otra vez más un elemento absolutamente necesario para la vida política y sobre todo para la vida económica de nuestro país. Y en este modelo de transición de todo, de transición energética, de transición digital, es el momento también de afrontar un impulso y una modernización de la administración pública. Y dar un salto de digitalización de la administración pública, que en algunos aspectos sigue siendo analógica y se ha quedado colgada de la brocha de la velocidad de los cambios, ¿no? Y el problema es quién hace esto y cómo se hace esto, ¿no? Y creo que aquí es también donde nos tenemos que situar. ¿Cómo se hace ese tránsito? Yo creo que en las reivindicaciones que trasladáis desde las secciones sindicales de la agencia tributaria dais unas cuantas de las claves de lo que hay que hacer. Alguna ya me he referido antes, ¿no? Hay que habilitar procesos de cualificación y de formación permanente. Hay que pensar que la administración pública no puede tener brechas digitales ni internas ni externas. Que hay que incorporar al conjunto de las plantillas a los procesos de transformación, que hay que reconocer el papel de los sindicatos dentro de esas negociaciones que cambien las funciones en la administración pública, que requieran nuevas dosis o nuevos niveles de flexibilidad. Esto tiene que hacerse de forma pactada y de forma corresponsable o no se va a hacer. No va a haber ninguna transición que se haga contra la gente, ni contra los trabajadores y las trabajadoras. Se van a bloquear las transiciones que no entiendan la complejidad. Y para eso, igual que los empresarios en la empresa privada, el gobierno o la dirección de la agencia tributaria tiene que entender el papel determinante de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos que pensamos en clave que va un poquito más allá de mañana aquí y el problema concreto, sino que ve toda la globalidad de lo que os estoy comentando. Hay que poner en valor el trabajo de las administraciones públicas. Hay que reivindicar el valor de las administraciones públicas. El reconocimiento de la carrera administrativa específica dentro de la agencia tributaria, que es un espacio que se habilita y que se puede consolidar al hilo del acuerdo marco que hemos firmado Comisiones Obreras y al que hacía referencia Juana. Los temas de promoción interna, la importancia de tener a las plantillas motivadas. Yo creo que durante demasiado tiempo las administraciones han cuidado poco la motivación de sus plantillas. Han generado a veces incluso situaciones de, bueno, no voy a decir de enfrentamiento, pero sí de tensión con los propios administrados y administradas. Hay que buscar elementos de motivación de plantillas. Hay que dar salida al convenio colectivo como no puede ser de otra manera, ¿no? Y esto hay que abordarlo, en nuestra opinión, desde el papel insustituible del sindicalismo de clase, ¿no? Porque, y con esto termino, aquí hay una disputa de fondo, compañeros y compañeras. Esto no es solo una cuestión técnica o una cuestión de gestión más o menos neutra de los responsables políticos o gestores de turno. No, no, no. Aquí hay una cuestión de fondo que apuntaba en el inicio de mi intervención, ¿no? El cómo se gestiona lo público está en relación con el modelo de sociedad que se quiere. Aquí no hay una disputa entre buenos gestores y gestores que son unos inútiles, no. No. Aquí hay una disputa entre los que quieren gestionar manifiestamente mejorable, pero entre los que quieren gestionar la administración pública para reforzar su papel en la sociedad del futuro, o los que la quieren gestionar para que funcione cada vez peor y abrir la puerta a procesos de privatización o de concertación sin control. Y no tiene nada que ver el modelo social que subyace detrás de una cosa o de la otra, ¿eh? ¿Por qué os pensáis, estamos en Madrid, aunque hay mucha gente que nos está viendo desde fuera, ¿por qué pensáis que el sistema de bicicletas, fijaros, me voy de la administración pública al sistema de bicicletas, al sistema de bicicletas eléctricas del servicio público de
utilización de bicicletas, funciona tan mal en Madrid? ¿Va a ser la única ciudad que hay alguien tan tonto que no sabe gestionar un sistema de bicicletas? Evidentemente no. Porque se está abandonando. ¿Por qué se está abandonando? Para que la gente pues, no lo considere útil y no lo considere eficaz. Y si yo considero que hay un servicio, sea el de bicicletas, sea el de la atención sanitaria primaria, sea el de una escuela pública, sea la de la agencia tributaria que no recauda lo que tiene que recaudar para posibilitar el resto de servicios públicos, o sea, lo que sea, si la población no encuentra una respuesta eficaz en la administración pública, es absolutamente tolerante con los procesos de privatización o de minusvaloración de lo público. Es tan sencillo como eso. No es que se gestione mal, es que se quiere gestionar mal. Y yo creo que esto hay que tenerlo en la cabeza para entender lo que está en juego. Porque el papel que ejercéis desde la administración pública es la base troncal de un modelo de sociedad y de un modelo social. En un momento, además, en el que las políticas públicas tienen que ser mucho más sofisticadas de lo que eran en el pasado. Fijaros, la verdad es que estoy encantado de estar aquí porque, entre otras cosas, nos quitamos de la boca últimamente. No sé si seguís un poco la información que sale del sindicato, pero estamos haciendo continuas referencias a los datos fiscales que proporciona la agencia tributaria, que son los que están diciendo que los excedentes empresariales se están incrementando de una forma muy importante en esta crisis de precios. Es la agencia tributaria la que nos ha llevado a pedir al Gobierno que ponga un índice sobre beneficios empresariales en las mesas de negociación colectiva basándose en los datos que proporcionáis, el observatorio de márgenes empresariales tan importante para saber cómo se están distribuyendo los costes y los precios en las cadenas de valor. Todo esto se puede hacer porque hay un suministro de datos por el trabajo que hacéis vosotros y vosotras. Y todo esto es condición necesaria para construir una sociedad más justa, más equitativa y, por tanto, más democrática. Y esto se hace si hay unos servicios públicos no solo suficientemente dotados en personal, sino digitalizados, actualizados, modernizados y, como digo, que puedan ser mucho más sofisticados de lo que los viejos servicios públicos otorgaban a la sociedad en un modelo, en una sociedad distinta. Hoy en día la utilización de los datos, del Big Data, hoy en día la utilización de las técnicas de apropiación de la inteligencia artificial pueden ser una distopía o pueden procurar una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva. Pero esto no se hace sin trabajadores y trabajadoras. Esto se hace con trabajadores y trabajadoras, insisto, formados, motivados, pagados, con plantillas suficientes y, desde luego, el compromiso de Comisiones Obreras en ese terreno es absoluto. Por mi parte, nada más. Desearos toda la suerte del mundo en el proceso de elecciones. Yo sé que esto de las elecciones no suele ir de suerte. Bueno, a veces va de suerte porque a veces el último voto determina un delegado y hay 100.000 circunstancias en una plantilla de 20 y tantas mil personas. Estas cosas suelen ser el resultado de un trabajo silencioso, a veces invisible, de 4 años y de otras circunstancias que concurren, ¿no? Como lo que antes decía, bueno, del mayor o menor grado de corporativización que pueda haber en una empresa o en un sector o en una agencia. Pero lanzaros ese mensaje de motivación, de que esta es una organización que no por sociopolítica, no por general, es menos eficaz y menos pegada al terreno de la realidad en cada ámbito que Comisiones Obreras. Podemos ser tan concretos como el que más, pero además aportamos el valor añadido de poder influir en lo general. Pero para influir en lo general necesitamos poder en lo concreto. Y el poder nos lo da la afiliación y el poder nos lo da la representación. Nada más y muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a UNAI que esté hoy aquí con nosotros, con todos nosotros aquí en toda España, por la primera asamblea virtual que se ha celebrado en la Agencia Tributaria y que esperemos que sea el inicio de muchas otras con una importante participación. Tenemos poco tiempo y solo incidir en algunos aspectos después de toda una visión global de lo público que nos ha dado nuestro secretario general, y solo quería incidir en lo concreto en lo que se refiere a la agencia tributaria.
Estamos en un proceso de negociación en todos los ámbitos, como nos decía Juana, con la aprobación de una ley de función pública, y hemos estado trabajando todos juntos, porque para eso somos un sindicato confederal, para eso somos una organización global, para poder mantener el estatus que tiene la agencia tributaria dentro de la administración pública, para poder mantener un modelo que funciona, que lleva funcionando desde hace muchos años y que tenemos que mejorar, y en ello estamos los delegados y delegadas de comisiones obreras aquí en la agencia tributaria, preparando propuestas y planteando soluciones a los problemas de todos. No somos un sindicato corporativo, no lo somos, y no nos avergonzamos porque somos globales, somos corporativos de todos los grupos. Nosotros queremos el bien para todos, y eso nos diferencia de la mayor parte de las opciones que tenemos en esta casa. Entonces, hemos planteado y seguiremos planteando soluciones en cada momento adaptadas a las situaciones. Cuando salimos de la pandemia hubo unos fondos, los fondos Next Generation, que han llegado a fruto de la negociación y del compromiso del Gobierno con la Administración Europea, mediante un plan de recuperación, transformación y resiliencia, que lo habéis oído 1000 veces en todas las noticias, y nosotros planteamos unas propuestas, lo tenéis colgado en el blog sindical de Comisiones Obreras, un documento que elaboramos en su momento, adaptando nuestro acuerdo a los componentes fundamentales que nos podían afectar, el 9, el 11 y el 27, que incidían en una administración pública de cara al siglo XXI. Adelantándonos a la negociación, que todavía incipiente, de la Ley de Función Pública, que venía recogida en esos acuerdos. Y ahora, una vez que tenemos ya el proyecto de Ley de Función Pública en el Congreso y que se está tramitando, hemos conseguido mantener la posibilidad de articular nuestra negociación dentro de la agencia. Y en eso estamos. Estamos en un momento en el que tenemos 3 frentes abiertos. Uno, en la negociación y actualización del acuerdo de carrera, donde estamos planteando una renta mínima. Entendemos que en la agencia tributaria todos los trabajadores deben estar obligados a presentar declaración. No ocurre así. Ni siquiera llegan al mínimo algunos compañeros y compañeras de nuestros centros de trabajo. Y entendemos que tenemos que conjugar una carrera profesional para toda la plantilla, desde el inspector más alto a la categoría más baja, al auxiliar o la ordenanza funcionario de menor nivel. Para ello, os hemos dejado unos folletos por ahí y podéis ver en el apartado de retribuciones cómo desde el complemento específico del inspector de especial, el que ya lleva más de 25 años trabajando, establecemos una serie de específicos porcentuales para llegar a esa renta mínima en torno a los 22.000 euros sin las productividades, porque entendemos que las productividades, esas retribuciones variables, no son un elemento retributivo estable, aunque fruto de la negociación hemos conseguido que en la agencia tributaria sí lo sea, pero entendemos que las retribuciones básicas tienen que llegar a ese mínimo, y a partir de ahí nuestro trabajo será el que elabore o nos permita tener unas retribuciones más superiores. Tenemos que hacer grandes modificaciones en el acuerdo de carrera desde el año 2007 no se han abordado, pues motivadas por la crisis, por la pandemia, por la guerra, por todos esos condicionantes que han tenido paralizada la negociación, y tenemos que adaptarnos al futuro. Tenemos que aprovechar todos esos cursos que estamos haciendo, que llevamos haciendo desde que entramos aquí en la agencia, porque formación no nos falta, nos la exige nuestro trabajo día a día. Somos una organización con un índice de incidencia del plan normativo gubernamental muy superior a todos los demás. Nos afectan un montón de leyes cada año y esas leyes nos obligan a estar completamente actualizados. Aquí nadie se puede parar, nadie puede decir yo ya me pongo a trabajar. No, siempre, todos los días por la mañana tienes un correo de tu jefe diciéndote, según la Dirección General de Tributos, la interpretación de esto es así, según lo otro es así, y todos los días hay que estar formándose. Eso hay que valorarlo, eso hay que retribuirlo. No podemos seguir teniendo compañeros que están en el complemento mínimo de la Administración del Estado. Y en nuestras propuestas y en las mesas de negociación con comisiones vamos a estar defendiendo siempre esas cosas. No estaremos vendiendo nunca una moto para que os vamos a reclasificar a un grupo superior, pues porque eso no es una solución, no es una solución real y factible a día de hoy, y lleva gente 20 años o 25 años prometiendo eso a muchos compañeros que se ven ahí atrapados en que sí, voy a poder pasar al grupo superior.
la realidad dice que no se puede. Ahora, si tú tienes unas retribuciones dignas, acordes a tus competencias y a tu trabajo, entiendo que eso puede redundar en la satisfacción de toda la plantilla, y cuando tenemos una plantilla bien remunerada y una plantilla satisfecha en sus condiciones laborales, pues tendremos unos mejores objetivos. Somos la organización que más objetivos cumple de toda la administración pública. Somos la cabeza de la administración, y eso lo tienen que retribuir. No podemos seguir con unos complementos desde el año 2007 ahí bloqueados después de unas bajadas porcentuales, después de las congelaciones, después de unas subidas del IPC por debajo del IPC real. Eso no puede volver a pasar a la agencia tributaria. Nosotros tenemos que tener un acuerdo de carrera que retribuya nuestras competencias. Y eso no son subidas de sueldo, eso es retribuir nuestro trabajo. Nuestro trabajo, que es fundamental en la administración pública para todo el gobierno, porque somos los que dotamos de recursos para el resto de los servicios públicos. Tenemos que incidir en cerrar el convenio colectivo. Tenemos una doble relación laboral entre los funcionarios y el personal laboral. El personal laboral desde el año 2005 no se ha firmado un convenio, ha tenido no más que 4 hitos ahí donde se han podido subir un poco las retribuciones, pero creo que ha llegado el momento de poner unas retribuciones también acordes y cumplir con el objetivo de llegar a esa renta mínima, que en el caso del personal laboral hay mucha más gente que no la alcanza. Hemos de cambiarlo todo, lo tenéis ahí en el folleto, desde la formación, con la integración de la Escuela de Hacienda Pública en la agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque la formación tiene que estar bien dirigida y no podemos tener un plan de formación que nos pase pues como nos ha pasado con el tema de los agentes en el área de aduanas. Personal que se destina a un área que no le han preguntado nunca una formación, personal que está en un área que no está formada para estar ahí porque se lo tiene que currar el que ha pedido esas plazas, y la administración pública saca un plan de formación sin dotar un curso para que los agentes tributarios se formen en el área de aduanas. Es un sinsentido. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y el plan de formación ha salido adelante sin nuestra firma y sin el curso, que era uno de los ejemplos fundamentales. Necesitamos en vigilancia aduanera plantear la necesidad de tener un buque escuela. Van falleciendo ya bastantes compañeros, demasiados, uno es demasiado, no debe fallecer nadie en un accidente de trabajo, y tenemos que tener plantilla formada y tener plantilla plenamente activa para su cometido. Vigilancia aduanera tiene un cometido muy importante dentro de lo que es la agencia tributaria. La vigilancia de las costas y del contrabando se enfrenta a delincuentes, pero delincuentes armados, y esas personas no pueden ir a abordar un barco con haber tirado 40 balas al cabo del año. Tienen que estar plenamente motivados y tienen que estar plenamente formados para que puedan realizar sus cometidos en la forma correcta y sin poner en riesgo sus vidas. Y por otro lado, tenemos abierto el frente, que como queda muy poco tiempo, lo siento, pero tengo que ser muy breve, nos queda abierto el frente del teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta que hemos demostrado que en la agencia tributaria funciona. Hemos demostrado que somos perfectamente capaces de trabajar en esta forma nueva de desarrollar nuestras labores. Somos plenamente responsables, hemos conseguido cumplir los objetivos en los peores momentos, hemos conseguido que nuestra organización en 3 días pudiera acceder a todas las bases de datos. Estábamos todos en casa trabajando, lo sabemos todos. Eso el resto de la administración, como decía Unai, no está todavía a esa altura, pues porque no tienen los medios. Nosotros sí los tenemos, nosotros sí estamos para ello, y por lo tanto tenemos que aplicar un acuerdo de teletrabajo de manera inmediata. De aquí al verano hay que firmar un acuerdo donde pongamos un poco de sensatez en lo que puede significar el teletrabajo. Eso de el martes y el jueves vamos a ahorrar más dinero pues estando en teletrabajo en casa no es ninguna salida ni ninguna solución, ni para la administración ni para nosotros. Tenemos que articular un plan de teletrabajo quizá un poco asimétrico. Tenemos una organización muy dispar, tenemos centros de trabajo con un trabajador y tenemos centros de trabajo como este, que ya veis la cantidad de compañeros y compañeras que hay aquí. No se podrá dar teletrabajo a todo el mundo en la misma línea, pero ese acuerdo es exclusivo de la agencia sí que tiene que ser lo suficientemente flexible para poder ofrecer a los trabajadores la posibilidad de realizar sus tareas. No quiero decir y conciliar su vida laboral, porque el teletrabajo no es para eso, pero sí poder regular un poco mejor la situación
que ahora mismo es estrambótica. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ni ahorras energía, ni ahorras nada, y no soluciona ningún problema que pudiera solucionarse con un acuerdo en una línea mucho más abierta y razonable. Y por no teneros aquí mucho más tiempo, por cerrar, quería agradeceros a todos y a todas la presencia, a los que habéis estado aquí, a los que están a través del Zoom y a los que posiblemente nos vayáis a ver en los próximos días, porque vamos a colgar esta asamblea en nuestras redes para que podáis comprobar cómo Comisiones, siendo un sindicato de clase, puede dar respuestas razonadas, contundentes y satisfactorias para todos los colectivos, para cada uno y cada una de vosotros y vosotras, y así poder formar parte de la primera organización de la Administración del Estado y irnos a casa satisfechos de realizar nuestro trabajo, que ya lo hacemos, pero satisfechos con las retribuciones y con los medios de laborales que ponemos a vuestra disposición. Y nada más, esperamos que el día 10 os acordéis todos y todas que hay que ir a votar, que el día 10 solo va a haber una papeleta, la de Comisiones, lo otro no es una opción porque no son la solución, y la solución es Comisiones Obreras. Y aquí estaremos este año, el que viene y dentro de 4, luchando por todos vuestros derechos. Nada más. Muchas gracias.